Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un capítulo más de estos encuentros de los militantes de las causas nobles. Estamos hoy día cuatro Quijotes de este apocalipsis armando un conversatorio. Vamos a hablar un poco de Chile, habíamos quedado en eso, que íbamos a conversar un poco del gabinete, pero también nos vamos a rodear en la región. Tenemos a Mariano desde Córdoba, generando su conversatorio. Tenemos a Santiago Mejía desde Quito y un amigo que es ecuatoriano-chileno, si no me equivoco, el mismo nos puede corroborar, Julio Peñilillo. Y bueno, hoy día vamos a conversar. Hay algunos otros que están de vacaciones, otros ya retomaron trabajo, así que por lo tanto les fue difícil presentarse, pero hoy día ya estamos en este momento. Nada, decir que estamos generando un momento bien importante, dígase desde la perspectiva de que Gabriel Boric, como lo había cumplido como presidente electo la semana pasada, el viernes para ser exacto, presentó su gabinete de 24 componentes, 24 personas que lo van a acompañar, de los cuales 24 son 14 mujeres, 10 hombres, bastante gente joven. El más mayor tiene 75 años, no hay que dejar también pensar que hay una savia que hay que aprovecharla, que es el ministro de Vivienda, es expresidente de la Cámara de Diputados, una persona que ha estado además muy ligada a las comisiones de vivienda, por lo tanto es alguien que vale mucho la pena. Se dedicó el equipo de Boric a buscar las personas bastante adecuadas en los lugares donde debía instalarse. Su equipo político es su gente más cercana, los que vienen de la Revolución Pingüina, la Ixa, primera mujer ministra del Interior de Chile. Yo no sé si hay más ministras del Interior en Latinoamérica, pero por lo menos esta marca una pauta en Chile que no se había dado nunca antes que una mujer fuera ministra del Interior. No así la ministra de Defensa, que en este caso es la nieta de Salvador Allende, que fue diputada y todo lo demás, y que en el fondo sería la segunda, o si no me equivoco, la cuarta mujer ministra de Defensa. La primera fue Michelle Bachelet, después me borro en dos personas más, pero ella sería como la tercera o cuarta ministra de Defensa, que ayer alguien me comentaba, así como medio molesto, qué experiencia podía tener esta mujer de ser ministra si era veterinaria. Y la verdad me saltó esa cosa que dije como desde adentro. Bueno, para atender a los animales está bien que pongan una ministra veterinaria en el ejército. Esas son cosas mías del capitán Cianuro, ¿no? Pero bueno, el análisis es que ha habido un trabajo bastante minucioso. Está muy contenta la gente que arma inclusive críticas, y además me he sentado a ver las críticas de la derecha y no han sido tan ponzoñosas, con excepción de dos o tres que de repente lo van a ver, ¿no? Pero no me imaginé que iban a ser mucho más punzantes, y la verdad que han sido como bastante tranquilizadoras para este inicio de periodo que va a dar comienzo el 11 de marzo. Me gustaría que abriéramos la conversación para no ser un monólogo, y bueno, ustedes lo más seguro que se han enterado, pueden poner también algún otro tema de conversación para que también abramos la región. Gracias, Manuel. Sí, la verdad que quisiera que los colegas de Ecuador también nos den su parecer. Te cuento que del otro lado de la cordillera, aquí en Argentina, estamos con mucha expectativa del nuevo gobierno del presidente Boric, su juventud, sus primeros anuncios de conformación de gabinete, y a la vez, bueno, este espacio siempre trata de ser optimista y crítico a la vez, así que podemos charlar también sobre eso, ¿no? ¿Cuál es la agenda del gobierno? Que me tengo ganas de decir de nuestro gobierno, pero bueno, uno se entusiasma, bueno, ¿viste? Latinoamérica podría tener un solo gobierno, esto podrían ser por supuesto, aspiramos a eso. Pero ¿cuál es la agenda? ¿Cuáles son las batallas que hay que ganar? Las primeras, ¿cuál es la expectativa del pueblo para no
¿no? Empezar a tener titubeos y a la vez también saber hasta dónde nos da la medición de fuerzas, para no hacer locuras, y no aprovechar esta gran oportunidad. Quizás yo tenía muchas ganas de hacerte un montón de preguntas, entiendo que vos tenés todas las respuestas, sabemos que no tiene por qué ser así, pero yo quisiera que Santiago, Julio, que hoy nos visita por primera vez, también tengan cómo lo ven desde Ecuador, cómo ven este proceso de Chile, que desde que nací yo, que yo nací en el año 74, siempre Chile estuvo un poquito más a la derecha que mi país para mí. Y ahora siento que me está marcando un camino y me pone muy contento. Julio, Santiago, cualquiera de ustedes. Bueno, muy bien. Si me escuchan. Ok, bueno, debo decirles que primero un saludo para todos y para todas. Y debo decirles que acá Ecuador, digamos, lo que sucede en Chile ha llegado con mucha fuerza, más de lo que uno podía imaginarse, digamos. Ha sido una noticia muy importante y ha llegado, como digo, con mucha fuerza acá el Ecuador. Las imágenes circulan en las redes sociales y bueno, lo que se ve desde acá es un grupo de jóvenes ilusionados con poner en marcha su proyecto y querer cambiar el país, por supuesto, para bien. Y en esa medida genera todo lo que sucede en Chile en este momento, genera mucha expectativa, como ustedes comprenderán. Y como digo, las imágenes circulan por las redes sociales y las noticias asimismo circulan también. Bueno, yo había dicho en una de las conversaciones que hemos tenido antes que me parece que, bueno, es un gobierno que se instala recién, que está comenzando. En esa medida yo creo que, y repito lo que dije en algún momento, es un gobierno que tiene que aprender de las experiencias pasadas, tiene que aprender de las experiencias de la izquierda latinoamericana, tiene que aprender lo que pasó en Venezuela, tiene que aprender lo que pasó en Bolivia, tiene que aprender de lo que pasó acá en Ecuador, tiene que aprender de lo que pasó en Argentina, por supuesto, digamos, para no cometer los mismos errores. Digamos, eso me parece que es una cosa que hay que subrayar. No puede cometer los mismos errores que se han venido cometiendo, que se cometieron en su momento, a pesar de que algunos fueron gobiernos muy exitosos, pero sí creo que hay que subrayar los errores que cometieron de tal forma que ellos hagan la mejor administración posible, ¿no es cierto? Y voy a señalar quizás algunas cosas que vale poner sobre la mesa en este sentido, ¿no es cierto? Quizás es una obviedad, pero hay que recalcarlo, ¿no es cierto? Necesitamos en Chile, y digo necesitamos porque ustedes saben en términos geopolíticos lo que sucede en Chile, lo que sucede en Argentina, lo que sucede en Perú nos afecta a nosotros, y asimismo lo que sucede en Ecuador les afecta a ustedes también. Estamos en esa medida muy conectados. Los problemas de Venezuela nos han afectado mucho, ¿no es cierto? A los latinoamericanos le ha afectado muchísimo, muchísimo a la izquierda de la región, inclusive ha afectado a la izquierda en Europa también. Digamos, en esa medida, digamos, todo está conectado y lo que suceda en Chile es importante no solo para los chilenos, sino que es importante para todos. Entonces, de entrada, lo que hay que decir es cero corrupción. Es una obviedad, pero es una cosa que debe estar muy presente. Al año ya va a ser muy tarde, a los 2 años ya va a ser muy tarde. Es una cosa que tiene que estar presente en este momento, digamos, ¿no es cierto? Es una consigna y el presidente en esa medida yo considero que debe ser explícito, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, debería sentarles a su gabinete y a todos sus colaboradores y decirles con claridad y de forma explícita, miren, acá no hay corrupción y que esto quede claro para todos, ¿no es cierto? Acá no se va a permitir 1 milímetro de corrupción. Y el que no esté de acuerdo o al que le incomode esto, por favor, ahí está la puerta, estamos a tiempo. Pero sí quiero ser explícito. Digamos, en primer lugar, el presidente, como la persona que está arriba y todos los que vengan después, cero corrupción. Entonces, esto, digamos, hay que ser explícito con esto, ¿no es cierto? Y hay que ser rotundo con esto, hay que ser terminante, categórico con esto, ¿no es cierto? Cero corrupción. Es mejor curarse en salud, después los problemas, digamos, después ya puede ser muy tarde y eso no es lo mejor, eso no es lo que conviene, ¿no es cierto? Por otro lado, por supuesto, armar el mejor equipo posible, rodearse de gente con sentido común, de gente ecuánime y de gente profesional, ¿no es cierto? También es obvio, pero son cosas que hay que hacerlas explícitas, ¿no es cierto? Hay que decirlas con toda claridad. También no autoritarismo, digamos, no autoritarismo de ningún tipo,
porque eso también, digamos, se puede pagar en términos políticos en su momento. Entonces, desde las experiencias pasadas, yo creo que esos tres elementos son importantes. Y por otro lado, tener mucho cuidado al manejar el antagonismo. La izquierda, digamos, antagoniza con la élite en líneas generales, pero hay que jugar, ¿no es cierto? Antagonizar en un momento, dejar de antagonizar en otro momento, ¿no es cierto? Ahí hay un juego, digamos, estratégico que necesita mucho conocimiento, mucho tino y mucho tacto, ¿no es cierto? Que no es una cosa sencilla. Entonces, sí hay que antagonizar, pero hay que saber entender en qué medida, cuándo hacerlo, y se necesita una estrategia sólida para pensar en todo eso. Y por otro lado, otra obviedad, manejar la economía, quizás no apretar el acelerador, sino que irlo manejando de tal forma que no hayan problemas, ¿no es cierto? Entonces, esas serían mis primeras recomendaciones, tomando en cuenta el caso que yo más conozco, que es el caso ecuatoriano. Fundamentalmente eso. Y después quisiera que hablemos sobre Venezuela, porque Boric, de lo que yo he visto, ha tomado una posición sobre Venezuela y es una cosa controversial, es una cosa polémica que también sería interesante analizar. Hasta ahí mi comentario, compañeros. Julio. Bueno, muchas gracias, Santi, muchas gracias a todos y un saludo a todos los que y todas las personas que nos están acompañando en el programa de hoy. Yo quisiera abordar, a más de los temas que ha señalado Santi, 4 puntos. Uno sería lo que implica para la región y para un país como Ecuador este cortocircuito, este shock, esta ruptura del paradigma, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene que se rompa el paradigma del modelo neoliberal de América Latina, del país ejemplar, ¿no? El país de éxito, el país que estaba en la punta del comercio internacional y de esta lógica del derrame, de que el beneficio del crecimiento económico normalmente tendría que llegarnos a todos rebosantemente, y lo que vemos ahora es que eso no fue así, ¿no? Esos no son 30 pesos, son 30 años para Ecuador al menos, y para América Latina son un cortocircuito porque se cae este primer telón que es la punta de lanza que tenía, digamos, el eje norteamericano en América Latina a través de Chile, el paradigma del individualismo, el paradigma de la mano invisible, ¿no? La mano invisible te da las vacunas para enfrentar la crisis, la mano invisible te da las camas que se requieren para atender a las personas que tienen problemas de salud, la mano invisible te da más pupitres, te da más universidades, más aulas, la mano invisible te mejora la calidad de los profesores, pues no. Entonces, ese modelo entra en cortocircuito. ¿Y qué implicaciones tiene? Eso tiene implicaciones, como decía Santi, a mi modo de ver, de cómo se va a manejar el antagonismo entre lo que ya señaló Boric, no sé cómo le dicen ahí, entre élites y en los sectores populares. Es decir, creo yo que es importante ver cómo se van a llegar a acuerdos, porque ¿qué es lo que está detrás del acceso al poder? Está la disputa sobre el régimen de acumulación. ¿Para quién vamos a generar políticas? ¿Para las transnacionales, las translatinas, las grandes exportadoras o para las grandes mayorías? ¿Cómo se genera una competitividad sistémica como país? Con mejores carreteras, con mejores escuelas, con fortalecimiento de lo público, con talento humano, con investigación, con ciencia y tecnología, o dejando que el mercado lo decida y excluyendo a las grandes mayorías de esa posibilidad de ser competitivos. Entonces creo que se vienen mesas de encuentro y de diálogo también con los sectores del gran empresariado, que entiendan, yo creo que es un nuevo momento en donde no estamos en la dictadura del proletariado y tomarnos la casa por las armas, sino de construir juntos un proyecto común de complementariedad. ¿Cuál es el rol de las élites en el proceso de desarrollo? ¿Qué implica asegurar salarios dignos? ¿Qué implica esta lógica tributaria de que el más tiene más aporta? Que también es una discusión, como hablábamos, no solo del paradigma neoliberal, sino también creo yo con
¿Qué quiere decir ser un país moderno o un país premoderno? ¿Cuál es el rol del Estado, de la cultura tributaria? Queremos ser Alemania, queremos ser Estados Unidos, pero no queremos tributar. Y las élites se han acostumbrado a tener esta fuga de capitales como una práctica amigable, una práctica una práctica cool, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora ese paradigma que soñaba con la inversión extranjera tenía sus élites sacando el dinero fuera de países, del país, de nuestros países? ¿Cómo hacer para que esos dineros vuelvan a nuestros países, generen encadenamientos productivos, que generen más plazas de trabajo, que requieran un talento humano más calificado, hablando de una lógica sistémica, ¿no? Creo que esos son los retos y ahí entra de nuevo la figura del Estado. Se discutió durante 30 años, 40 años que el Estado no sirve para nada, que el Estado acumula pipones de la burocracia que no hacen nada, pero el Estado son maestros, son profesores. El Estado es también inversión en ciencia, en tecnología, en investigación. El Estado es carreteras, es conectividad. El Estado permite la competitividad sistémica. Yo creo que hay que entrar en esa discusión de la complementariedad entre el Estado y el mercado, ¿no? Y la otra cuestión que es muy importante es que ya estamos frente a al procesamiento de las demandas sociales, de lo ecológico, de las mujeres, de los grupos LGBTI, de todos estos sectores que han acumulado demandas a lo largo del tiempo y que quieren ver también incorporado dentro de la agenda del progresismo de la izquierda sus demandas, no solo una cuestión de reivindicación de trabajo, de los obreros, del salario, sino cómo ampliamos en lógica de aglutinar hegemónicamente también estos sectores para poder representarlos, digamos, en ese proceso constituyente que están llevando a cabo, en las futuras leyes que van a sacar adelante. Entonces, creo que hay muchos retos pendientes y un cambio en el enfoque de cómo gobernar en conjunto entre los sectores populares y las élites. Creo que es como yo lo veo desde aquí en este momento, desde el Ecuador. Sí, ahí estabas enmudecido, Manuel, pero entendía que me estabas dando la palabra. Y la verdad que me iba a pelear con Santiago, como hago siempre, pero Julio complementó a Santi, porque le iba a decir, Santi, nos quedamos cortos si nos quedamos con la agenda de la corrupción, que es una agenda que nos imponen los medios de comunicación y la derecha. Y Julio le puso todo lo que yo quería decirle a Santi, que era la agenda social, ¿no es cierto? Por supuesto, Santi, no estoy diciendo que no tenés razón. Claro que sí, es el hecho tras. Pero muchas veces siento que la agenda de la corrupción nos las imponen y nos las inventan y nos las fabrican también los medios masivos de comunicación aliados con las grandes élites, y a eso hay que tener cuidado. Por supuesto, hay que darles de comer, como bien vos decías, y ningún funcionario tiene que ni siquiera un kilo de pan con dineros públicos. Pero creo que la agenda social que nos plantea también Julio, tiene que ver, yo acá, cuando decimos seamos vivos y aprendamos de los errores de América Latina, de otros procesos, cuando antagonizamos demasiado, porque a fin de cuentas ya hemos conversado cómo a partir del antagonismo, el antipopulismo, los sectores de las élites antipopulares se logran unir y homogenizar y se olvidan de las diferencias que tienen entre ellos y así han logrado dar vuelta a algunos procesos de gobierno en América Latina. También es cierto que los sectores populares tienen que aprovechar para organizarse. Hoy es Boric, en algún momento fue el proceso bolivariano de Chávez, en algún momento fueron Néstor y Cristina en Argentina, pero la organización popular perdura. Es decir, en Argentina los sindicatos perduran a el primer peronismo y allí es el lugar donde nos cobijamos los trabajadores cuando vienen los embates de la derecha. Organización popular en la juventud chilena, que es la que está marcando en gran parte el futuro, me parece que es muy importante. Yo siempre, como vengo del palo universitario, pienso en todo lo que hay que hacer en términos universitarios en el mundo, en el país trasandino para nosotros, para los argentinos, para ustedes también debemos ser trasandinos porque estamos del otro lado de la cordillera, pero en realidad lo que quiero decir es en salud, en educación, en la agenda de género, todos esos aspectos que entiendo en muchos países de América Latina, Manuel, ya se han logrado avances y objetivos. Y entonces hay mucho para aprender. Y
lo del antagonismo me gustó mucho lo que dijo Santiago, seamos vivos. No antagonicemos todo el tiempo al Pepe, porque también sabemos que eso no nos conviene. Pero creo que los primeros 2 años son para antagonizar, para que quede claro quiénes somos la causa y quiénes son el régimen. Y a partir de allí generar identidades. Y si perdemos algunos adeptos en los primeros meses, pero los que se quedan son fundamentales y van al fondo, me parece que es importante, ¿no? No sé en términos electorales cómo lo ves vos también, Manuel, cuándo vuelve a haber elecciones en Chile, cuándo se refrendan los actos electorales. Todavía no asumió Boric y ya estamos con un nivel de expectativa que puede también incluso contaminar el análisis. Creo que es el momento que los sectores populares sepan que se pueden organizar para tener organizaciones que perduren a los tiempos, donde refugiarse cuando en esta democracia liberales de la alternancia, un día también me gustaría discutir de las bondades de la alternancia, nos lastiman a los sectores populares, ¿no? Mira, a ver, voy a tomarlo como el círculo que se hizo, ¿no? Cero corrupción, estoy muy de acuerdo con Santiago, siento que la corrupción, si bien es cierto, Chile gozaba de cierto prestigio a nivel internacional porque supuestamente no había corrupción mayor. Nunca me olvido que fui por allá por el año 92 a Buenos Aires, a la comandancia en jefe del ejército argentino, se hacía un encuentro de relaciones públicas y comunicaciones, me invitaron, y se habló de la corrupción, y nosotros los chilenos era como que, ¿por qué toman ese tema si acá no hay corrupción? En Chile no había corrupción. Lo que pasa es que nosotros metíamos debajo de la alfombra muchas cosas. Éramos de la manzana y teníamos los mismos vicios. Yo siempre digo, cuando dio el cólera masivamente en Perú, nosotros decíamos, nosotros no va a dar porque somos más limpios, y al final nos dio el cólera igual. Y así. Por lo tanto, creo que la corrupción es algo que, si bien es cierto lo que dice Mariano, muchas veces la amplifican los medios interesados de cierto sector, y porque muchas veces la derecha es tan corrupta que necesita nivelar la cancha para que los otros se vean tan corruptos como ellos, porque no pueden sacar de la corrupción su militancia. Ellos son militantes de la corrupción. Por lo tanto, si del otro lado se caen 5 o 10, son todos igual a nosotros. Por lo tanto, todos son corruptos. Y ahí se generaliza también que la política está llena de corruptos, cosa que no es tan así, y hoy día lo estamos viendo porque en el fondo hay un gobierno entrante que se dedicó a buscar bastante con pinza a su gente, pero más que con pinza a buscar también un equipo que fuera justamente lo que también señala ya sea Santiago y Julio, que sean como aptos para sus cargos y no estén generando el compadrazgo, que el amigo del vecino, que me parece simpático, hay que traerlo al gabinete porque eso nos va a dar cierto equilibrio de fuerzas dentro de los partidos que conforman justamente este conglomerado. Lo que pasó muchas veces, antes nosotros teníamos absolutamente claro que iban las apuestas arriba de la mesa. Los míos son 5, los tuyos son 7, los tuyos son 3. Esta vez no pasó eso. Si bien es cierto, está el equipo cercano a Gabriel Boric y su gente. Obviamente no está aquí la presión de que mi partido te puso 4 y tú pusiste 3, entonces me voy a empezar a molestar. Ese es un tema, lo profesional en el equipo está primando y esperemos que eso se vea reflejado en un futuro. Los autoritarismos son muy fáciles de caer. Bueno, genera de repente altura, me empiezo a instalar en el Olimpo y de ahí empiezo a mirar hacia abajo y digo, bueno, la chumba que se la banque. Y yo siento que ahí hay que tener súper harto cuidado. En estos días vi a una persona que es diputada electa por un partido de RD que ya está haciendo ese tipo de cosas que uno dice, no, le cae mal a alguien y le está poniendo zancadilla y se ve. Entonces uno tiene que denunciarlo a tiempo. Y ahí estoy de acuerdo con Santiago. A tiempo hay que decirle al presidente, ¿sabes qué? En tu equipo, en RD, un diputado, una diputada en este caso, está generando en cierto sector del sur algunos resquemores y se siente con un poquito de poder. Y todavía no ha entrado ni siquiera a ser parte de la Cámara de Diputados. Y eso hay que tenerlo como súper claro porque es el área muy fome, penca, miserable de parte de los que de repente sienten que cuando tienen el poder pueden generar lo que quieren.
jugar con el antagonismo me parece muy bien lo que dice Mariano, o sea, hay que saber quién está en donde se encuentra, y hay que obviamente cuidarse de no entrar en lo que yo dije hace mucho tiempo atrás cuando estábamos en plena campaña, que siento que ha sido siempre un error de la izquierda, la arrogancia política hacia el opositor. Siempre los otros son los que van a ser capaces, y tenemos un parlamento de los que van a ser capaces, están empatados con los nuestros. O sea, aquellos que los tratábamos como los idiotas, como los tontos, como los Javier Milei, bueno, los tenemos 50 y 50. Por lo tanto, la arrogancia, si es algo que prima en la izquierda, generalmente la derecha con esa arrogancia va a poder saltar mucho más las barreras que nosotros mismos no nos hemos dado cuenta que somos quienes abrimos las puertas para que ellos entren. El neoliberalismo se instaló y nació en Chile de alguna manera concreta, a fuerza y fuerza, lo tenemos claro. La dictadura se instaló con los Chicago Boys el neoliberalismo y éramos el ejemplo para el mundo y nos empezó a copiar diferentes lugares. Hasta Inglaterra quiso generar esta forma de hacer que el capitalismo se instalara como lo que lo fuimos conociendo en el tiempo. Pero siento que el 18 de octubre del 2019 en Chile, justamente por un proceso que venía arrastrándose de tiempo y que detona el 18 de octubre, comienza ese neoliberalismo a sentirse absolutamente amenazado y se empieza a generar un gran basurero donde ese tacho de basura debiera terminar este neoliberalismo, cosa que obviamente es un deseo, pero es complejo cuando tú tienes más de 50 años que se ha generado un neoliberalismo casi en el ADN de cada uno de los individualistas que caminan por Chile. Por lo tanto, ese deseo paradigmático de la mano invisible de eliminarla va a significar que va a costar a lo mejor más de 4 años. Van a quedar siempre resabios que van a estar diciendo, ojo, nosotros logramos disminuir la pobreza, aunque fuera de la forma que uno podría analizarlo en un programa completo, cómo se disminuye la pobreza. Nosotros logramos hacer tales o cuales cosas, logramos que la riqueza estuviera en cada uno de los que se esforzaban. Hay un viejo dicho en este país, sobre todo, no sé si los lugares donde están ustedes, que el pobre es pobre porque quiere ser pobre. Eso es muy facho, pero muy repetido inclusive por una clase media aspiracional que dice, ven, yo pude. Ese que pide en la calle no sé por qué no puede. Y ahí hay un tema también que significa educar mejor, entregar las herramientas cívicas para que la gente entienda lo que significa una sociedad e incorporar a esa sociedad también a lo que significa la cuota de poder. No hacer del antagonismo o el populismo una herramienta como para el discurso, pero por lo menos hacer eso. Las incorporaciones de las minorías están dadas ya sea en la constituyente y en este parlamento, bueno, quedó como ministro de Educación, que yo creo que le debe arder el orto a muchos, un miembro de la comunidad LGTB, que es un profesor, y que obviamente abiertamente es parte de la comunidad LGTB, y va a ser ministro de Educación. Me imagino a los conservadores de mi país como de estar de nerviosos, porque hay un ministro gay que les va a dar lineamiento a sus hijos y capaz que terminemos con una sociedad gay, que es como los mitos que tiene la derecha. La derecha plantea mitos en su cabeza que los extrapola, los pone en texto, en panfletos, los dice en los discursos de la televisión cuando los invitan a los paneles. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer justamente con todo esto que se nos viene como desafío y principalmente al gobierno de Boris, que ya hoy día le están pidiendo cosas que no es posible hacer. O sea, libera a los presos de la revuelta. Bueno, él ya tuvo una postura hace un par de días atrás, volvió a repetir, y además, inclusive, tuvo un comportamiento de decir, vamos a ver todo lo que significa lo que son los presos de la revuelta, su compromiso de la deuda histórica que tienen los del CAE, los universitarios que tienen una deuda histórica permanente, a tener que pagar la universidad y son deudores por siempre. Y el diálogo abierto, y eso me pareció muy bueno, haberle escuchado, el diálogo abierto al Gualmapu y a las organizaciones
que existen en la zona de la Araucanía. Yo creo que el gran error de todos los errores que cometió Piñera es haber no solamente declarado la guerra al pueblo de Chile, sino haber permanecido en el estado de guerra en la zona de la Araucanía, metiendo militares con un cabeza de pistola, como yo le mandé hace un poco rato a ustedes en el grupo, de un general que el otro día decía que los cobardes estaban asesinando gente, que él como miembro del ejército desafiaba a estos cobardes que los enfrentaran a él. Un militar que hace eso, yo si en un estado normal, a las 24 horas yo le pego una patada en el traste y lo saco, porque no puede hacer ese tipo de arengas. Estamos en tiempos normales, no estamos en tiempos de la dictadura que decían las barbaridades que se le ocurría y nadie les podía decir nada. Pero estamos en tiempos de democracia. Él está supeditado al poder político, cosa que los militares y los carabineros no lo han entendido nunca en Chile durante estos 30 años, ni hablar de la dictadura. Y bueno, en la historia de Chile tenemos varias anécdotas que son más que anécdotas, son tragedias. Eso es más o menos a grosso modo, si quisiera agarrar las tres cosas que ustedes dijeron. No sé si algo queda en el tintero, podemos entrar de ahí a otro tipo de temas que le inquietan a Santiago, por ejemplo. Bueno, sí, en esta línea quisiera mencionar un par de cosas adicionales. Bueno, estaba pensando que, claro, el gobierno de Boric hay que considerar que tiene una doble expectativa, digamos, genera una doble expectativa. Y genera mucha expectativa, pero genera una doble expectativa, porque por un lado, digamos, es un grupo progresista y de izquierda, y por otro lado es un grupo de jóvenes, y él mismo es muy joven. Entonces, hay mucha expectativa, digamos, sobre lo que él puede hacer, y en esa medida no puede fallar, no tiene margen de error, ¿no es cierto? Pero yo siento por lo menos desde acá que tiene las condiciones para hacer un buen gobierno, y yo creo que tiene que hacer un gobierno muy fino. A mí me gusta este término, yo estaba pensando que él tiene que hacer un gobierno muy fino, tiene que tener mucho cuidado, digamos, con algunas cosas, tiene que hacer un gobierno claro, tiene que hacer un gobierno que tenga una buena comunicación política, tiene que hacer un gobierno que tenga un buen equipo, un excelente equipo, tiene que escoger sus colaboradores con mucho cuidado. En la medida en que no debe favores, yo supongo que puede escoger su equipo con mucho cuidado. Tiene que hacer, como decía Julio, tiene que hacer una bastante obra pública, y tiene que hacer obra pública de calidad, de tal forma que su gobierno sea desarrollista, keynesiano, ¿no es cierto? Eso me parece que es sumamente importante desde una perspectiva de izquierda. Tiene que antagonizar, digamos, con cuidado, como ya hemos mencionado acá. Eso no significa, digamos, Mariano y colegas, que no haya intensidad en el antagonismo. No quiero decir eso. Puede haber intensidad en el antagonismo, eso es muy importante, pero a lo que voy es que hay que medir, digamos, hay que saber cuándo apretar el acelerador y hay que saber cuándo ir un poquito más suave, ¿no es cierto? Y, digamos, eso no hacerlo intuitivamente, sino que crear una estrategia política que tenga en cuenta estas consideraciones, ¿no es cierto? Puede hacer un gobierno muy fino en la medida en que hable constantemente de equidad, puede hacer un gobierno muy fino en la medida en que sea un gobierno feminista también, en la medida que haga política pública de calidad también, en la medida que se trabaje muchísimo, digamos. No les envidio en esa medida al gabinete, porque es evidente que van a estar clavados en el escritorio y clavados en el campo, en el trabajo de campo, digamos, van a trabajar, 12 horas diarias por lo menos, digamos, porque la política y el manejo del Estado es una cosa de mucho compromiso y muy compleja. Entonces, en esa medida no les envidio, van a tener que sacarse el aire, como se dice aquí en el Ecuador, y les espera muchísimo trabajo, ¿no es cierto? Y bueno, hay que cuidar muchísimo la imagen, sobre todo de Boric, digamos, no pueden tener resbalones en ese sentido, y hay que hacer una buena comunicación política, ¿no es cierto? Y bueno, después de haber estudiado y leído numerosos textos sobre comunicación política, yo creo que la clave es, digamos, fundamentalmente, porque a veces es un poco ambiguo esto de la comunicación política, pero la clave acá yo creo que es hacer buena obra, bastante obra y buena obra, y comunicar eso, ¿no es cierto? En la medida en que estén las dos cosas, hacer obra y comunicar, ¿no es cierto? Porque si es que no se hace obra, no se puede comunicar.
y si es que se hace obra, pero no se comunica, ahí tenemos un problema también. Entonces, son las dos cosas. Eso, y lo de Venezuela, que tal vez podemos mencionar al final, pero ahora quisiera darle la palabra a mi colega Julio. Muchas gracias, Santi. Y bueno, retomando un poco la conversación sobre retos y desafíos, creo que dentro de esa ruptura de paradigma está también esta idea de que Chile fue percibido siempre como un país aislado, una isla en el continente, una isla que sobresalía por su lado y que estaba desvinculada de los problemas de la región. Un poco menos en la época de Bachelet y de ese proyecto de integración de UNASUR. Yo creo que este cambio de paradigma también implica un diálogo en la construcción de nuevas élites que apunten a un desarrollo endógeno como país para fortalecer capacidades propias, ya no ser tan importadores de todo. Imagino que uno va al shopping center en Chile y todo lo que está ahí es importado. Entonces somos países incapaces de generar nada. Entonces, por un lado, fortalecer las capacidades propias, ¿no? Este proceso de industrialización que ya habla Boric, pero también de complementariedad en integración con los países de América Latina. Solos somos débiles en un mercado internacional, pero si fuéramos un bloque consolidado de países, podríamos negociar temas como la vacuna, para no importarla país por país, sino importar en grandes bloques y redistribuirlas en nuestros países en función de necesidades. Y más adelante también generar nuestras propias vacunas aquí con menos costos y compartirlas entre nuestros países, ¿no? Entonces, así como hablo de vacunas, podríamos hablar de aviones, de telecomunicaciones, ¿no? De nanotecnología. Es decir, creo que una de las rupturas de paradigma que tienen que llevar a cabo las nuevas generaciones es la transición, el paso de la renta de la tierra a la renta tecnológica, a la incorporación del conocimiento en los procesos productivos, a la agregación de valor. Eso es lo que tenemos que hablar ahora los jóvenes, ser economías del conocimiento, ¿no? Estamos hablando del cuidado del medio ambiente, pero el cobre extensivo o los productos primarios extensivos acaban con la tierra, son generadores de poco valor agregado para el país porque son valores escasos, salarios escasos, preparación escasa. Entonces, ¿cómo fortalecemos nuestras capacidades hacia adentro, mejorando el talento humano, mejorando los encadenamientos productivos, buscándose en 4 años ir saliendo de esta brecha que tenemos entre renta de la tierra versus renta tecnológica? Por un container de celulares enviamos 5 containers de uvas o de duraznos. Entonces, qué lógica, y eso está normalizado, naturalizado. Y eso hay que cambiar. Este es el momento, creo yo. Entonces, por un lado, pensar ese desarrollo hacia casa adentro, pero también en diálogo con lo que están haciendo nuestros países vecinos. ¿Qué necesitamos de ellos? ¿Por qué no importar lo que ellos están generando y no importar por otros lados y exportar también a ellos lo que nosotros estamos generando e ir fortaleciendo las capacidades mutuamente? Lógica de nuevo paradigma en el sentido de más complementariedad y menos competencia. En competencia hay un ganador, hay un perdedor. En competencia uno gana, el otro pierde. En complementariedad es cómo hacemos para que todos ganemos. Creo que ese es uno de los retos de un nuevo tipo de liderazgo. Si no, sería más de lo mismo. Creo me quedaría ahí. Si ya quieren cambiar a otro tema, pues podemos entrar. No, bien, muy bien, Julio. Comparto bastante lo que tú planteas. Como, bueno, Santiago, tenemos varios puntos en común. Probablemente yo con Mariano también siempre tenemos puntos en común. Probablemente el punto de la postura que pueda tener Boric frente a Venezuela, yo la voy a compartir bastante, a lo mejor mucho antes porque tengo una postura frente al tema. Pero bueno, eso lo podemos, si quieren, abrimos en discusión, que lo comente Santiago, que lo venía tratando de planteando. Sí. Planteando. Sí, bueno, no sé si Mariano quería decir algo antes, también no quisiera cortarles. No, la verdad que estar muy entusiasmado con la capacidad de síntesis de Julio en representarnos en esta idea de la patria grande, ¿no?
los gobiernos que yo defiendo, que son los del principio de siglo en nuestra América Latina, han sido criticados y yo también me animo a criticarlos porque a la larga no cambiamos nuestro modelo extractivista de productos naturales, de productos primarios para la exportación, y ese es parte del debate. Ahí sí, cuando hablamos de aprender de los errores, por supuesto tenemos que ir por ese lado. Pero dale, vamos con Venezuela. Vamos a discutir acerca de cuál es el rol de nuestra América Latina y el Caribe, que en tiempos hispánicos del Imperio éramos 10 administraciones entre virreinatos y capitanías, y los grandes imperios han logrado que seamos 32 países con 4 idiomas divididos, peleados, compitiendo y no complementándonos, como bien advertía Julio. Entonces, bueno, está Venezuela allí. Sé que aquí con Manuel podemos hasta algún día discutir del tema, ¿no? Pero podemos estar de acuerdo y no de acuerdo en algunos puntos. Pero está Venezuela allí, que antes del proceso chavista era otro garito norteamericano. Bueno, ¿qué pasa ahora con Maduro y lo que ha dicho Boric y que algunos lo han criticado en esta semana, ¿no es cierto? ¿Y cómo analizamos el bloqueo en Santiago? Sí, bueno, sí. Quería subrayar que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Julio, digamos, dos temas fundamentales, el tema de la integración regional y por otro lado el tema de la ciencia y la tecnología, que va a ser importantísimo para Boric en la medida en que quiera desarrollar la economía chilena. Por otro lado, lo de Venezuela, bueno, lo de Venezuela es polémico, es controversial. En su momento, digamos, un equipo, un grupo de izquierda y, bueno, mucho más del gobierno de Boric tuvo que haberse cuestionado, ok, ¿qué hacemos con Venezuela? ¿No es cierto? Venezuela está ahí y sabemos todo lo que ha pasado. ¿Qué hacemos? ¿Cuál va a ser nuestra posición? ¿Cuál va a ser nuestra postura frente a Venezuela? Que es una pregunta nada fácil, es una pregunta difícil. Por supuesto hay que resolver porque Boric debe tener una posición frente a eso, ¿no es cierto? Porque le van a preguntar y bueno, y si no le preguntan, él tiene que expresarlo. Entonces, no es una pregunta sencilla, es una cuestión controversial. Por un lado, yo lo entiendo que él ha procurado desmarcarse de Venezuela y yo entiendo eso, porque él no tiene por qué cargar con ese lastre, digamos. Creo que en Venezuela se han cometido errores y claro, Boric, que está empezando, digamos, su gobierno no tiene por qué cargar con ese lastre, porque de alguna forma lo que yo entendería es que él no va a cometer los errores que se cometieron quizás en Venezuela, pero por otro lado esa sería una lectura, pero hay otra lectura que es más una lectura geopolítica que también es fundamental, entonces por eso les digo que es un tema muy controversial, ¿no es cierto? El rol de Venezuela ya en términos geopolíticos y por otro lado el bloqueo, que también es una cosa que sí existe y que, digamos, es una variable que imprescindible si queremos comprender lo que sucede en ese país, ¿no es cierto? Un bloqueo unilateral de los Estados Unidos, que también es una de las variables que explican el fracaso del chavismo y el fracaso ahora del gobierno de Maduro. En esa medida no es una situación difícil, hay que tomar una postura, pero yo, digamos, pongo sobre la mesa estas dos cuestiones, digamos, para entender un poco el contexto y entender por qué resulta una cuestión complicada esto de tomar partido frente a Venezuela, que es una cosa sumamente polémica en términos políticos por las cuestiones que les he comentado. Sí, aquí en Argentina los medios de comunicación le critican a Alberto Fernández su postura frente a Venezuela y a Nicaragua. Pero son los medios de comunicación concentrados de la derecha. Te digo que por la autonomía de los pueblos y porque los venezolanos resuelvan los problemas que tienen que resolver, sabiendo que la oposición venezolana es idealista yanqui, digamos, ¿sí? Ese es un problema también. El problema verdadero para mí de los venezolanos no es Maduro, si bien con Manuel me gustaría discutirlo, porque sé que tiene más argumentos que yo y me va a ganar la discusión, pero yo sin embargo sostendría su bandera. El problema es la oposición, es la élite, como plantea Julio. Nuestras élites en América Latina son completamente eurocéntricas, todo el tiempo queriendo aplaudiendo la colonización. Es Mauricio Macri diciéndole a los 200 años de independencia, querido rey emérito, la angustia que sintieron los patriotas cuando se independizaron de España, ¿no? Con el rey Juan Carlos adelante, ahí en la casa de Tucumán. Son eso. Entonces, claro, sí, hay errores que comete Maduro y de repente nos queremos agarrar la cabeza, pero bueno,
la historia siguió en Venezuela, ¿no? No terminó como muchos esperaban que termine. Sigue, y habría que escuchar también a los venezolanos un poco más. Pero bueno, ahí cuando Boric hizo un comentario, pues digo, como que ya salieron algunos a criticarlo y también me enfureció eso, ¿no? No sé, Julio, si quieres aportar algo del tema. Estás enmudecido, Julio, perdón. Sí, creo que para la izquierda, para el progresismo, hablar de Venezuela es un tema bastante delicado por todo lo que eso representa, ¿no? Venezuela es de los primeros países que en la vuelta de siglo le apostó al cambio de paradigma con relación al neoliberalismo, tuvo un rol protagónico en el liderazgo de estas políticas antineoliberales, políticas pro pueblo, digamos, pero ha sido también el país que, como dice Santiago, indudablemente por su rol y por su posición en la geopolítica, ha sido más golpeado y vapuleado desde la perspectiva de los intereses norteamericanos. Estamos de acuerdo que un bloqueo económico va a generar muchos problemas a cualquier país, pero ahí viene otro de los problemas, es si tenemos a los que, como vulgarmente se podría llamar, a los perros guardianes de la oligarquía, que son los medios de comunicación, viéndole la quinta pata a estos procesos para tratar de acabarlos, como decimos acá, ¿cómo evitamos dar papaya? ¿Cómo evitamos dar papaya para no convertirnos en el puchimbol de los medios, no convertirnos en la leña a la que van a comenzar a quemar y a rostizar? Entonces, ahí habría que analizar. Yo no soy un experto en Venezuela, pero sí me llama la atención procesos de debate interno al interior del movimiento en el que lidera Maduro, por ejemplo, cómo ellos hacen sus cálculos. Todo es culpa del bloqueo, es todo culpa de un antagonismo radical. No hubo posibilidades de construir una agenda común con los diferentes sectores de la sociedad, no hubo voluntad o capacidad tal vez de incorporar a estos sectores al proyecto de desarrollo. Está claro que todo proyecto de izquierda y de progresismo lo que vela es por la seguridad de su pueblo, por las condiciones materiales de existencia de su pueblo, por mejorar la dignidad de vida de su pueblo. Pero lo que hemos visto en los últimos años es un deterioro en creces de estos elementos en Venezuela. Una gran migración, un país que comienza a expulsar a su gente. Entonces, queramos bien que mal, algo había que hacer o algo hay que hacer. Entonces, ahí está el reto de Venezuela, me parece. Desde el análisis politológico me preocuparía lo que se conoce como la cartelización del movimiento o del partido, ¿no? La cartelización del partido, el control endogámico del poder, la falta de democratización al interno, la falta de abrir espacios a voces críticas que tengan otras perspectivas o otras posibilidades de acercamiento con sectores que forman también parte del país. Entonces, eso habría que evaluarlo al interior de Venezuela y creo que es un ejercicio autocrítico que deben llevar a cabo los venezolanos también, ¿no? Para no caer en estos problemas de cartelización que se vuelven inmovilistas, que protegen el poder, se cierran en torno al poder y no permiten llevar a cabo cambios o transformaciones que son necesarias. Entonces, eso es preocupante, ¿no? Sobre todo viniendo de la izquierda y del progresismo, que su bandera de lucha es siempre mejorar las condiciones de vida, ampliar derechos, dignificar la vida, cuando vemos que en los últimos años ha sucedido lo contrario. No dejo de lado el peso del bloqueo, pero ahí me vinculo un poco a lo que dice Boric en que cómo nos anticipamos al bloqueo. ¿Qué medidas tomamos? Hacer política es escuchar, es ceder, porque no estamos en una guerra de matarle al adversario. Estamos en un espacio de diálogo plural. A ver, las otras voces también existen. Habrá que sentarse, escuchar y ver qué se puede hacer.
para no llegar a estas situaciones, ¿no? Sé que es la cuarta potencia petrolera del mundo, sé que Estados Unidos controlaba esa potencia con el petróleo a su favor, sé que el cambio en el régimen de acumulación golpeó mucho a los intereses de los lobbies norteamericanos del petróleo, pero también sé que eso demanda un ejercicio democrático en Venezuela muy fuerte para que no hayan estos daños tan fuertes colaterales que ha tenido este proceso en Venezuela. Entonces, creo que es un reto que está abierto y pendiente. Wow. Yo creo que comparto mucho de lo que dice Julio. Creo que también todo proceso tiene su génesis, ¿no? su inicio. Y ninguno se parece a otro por muy similar que uno lo pueda encontrar. O sea, cuando habla alguien que lo que está sucediendo en Venezuela es lo mismo que sucedió en Cuba, yo creo que es no solamente una falta de respeto al movimiento revolucionario cubano, sino no entender absolutamente nada. Y hay que entender también el génesis de lo que pasó en Venezuela, lo hemos conversado alguna vez, ¿no? Cómo aparece Chávez, un tipo que además reunía todas las características de ser un líder, caudillo, sí, pero líder al final, y que generó todo lo que fue generando, que no pongo en duda que sus triunfos electorales fueron reales. Tengo amigos que son venezolanos, que fueron chavistas, que votaron por Chávez y hoy día no están en Venezuela porque se dieron cuenta que todo se pudrió. Y yo no lo estoy diciendo desde la perspectiva de los amigos de Guaidó, estoy hablando de los que llevaban desde el gorrito revolucionario hasta los brazaletes, ¿no? Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, algo pasó, algo sucedió. El bloqueo, como bien lo dice Julio, ¿se podría haber evitado? Probablemente sí. Ahí hay que tener cuidado, hay que ser como súper cuidadoso, porque cuando yo quiero construir un discurso y no lo tengo, busco al necio que me entrega el discurso. Y el necio que le entregó el discurso a la derecha fue justamente Maduro. Le entregó un discurso. Maduro se podría haber disparado solo a los pies. Dijeron, no, hagámosle algo. Porque con eso vamos a construir el discurso de América Latina para poder entrar. Y entró Macri, entró Piñera, entró Bolsonaro, entraron todos estos pelotudos. Con el discurso fabricado por ese personaje que se llama Maduro, que no vio en la región, no le importó la región, le importó mantener el poder. Por eso soy cuidadoso ahí. Cuando yo viví una dictadura, cuando cada uno de nosotros hemos vivido dictaduras diferentes, pero muy similares, donde nosotros lo primero que queremos es el respeto a los derechos humanos. Y resulta que hay un personaje que de repente tiene ciertos miramientos desde la izquierda y dice, bueno, pero ya no son tanto. No, yo creo que los respetos a los derechos humanos son transversales. Y cuando no se respetan en un lugar, tengo, por necesidad y lógica de convicción, ponerlo al tapete de la discusión y decir, ahí algo está pasando. Por eso en mi forma de hacerme muy cercano a lo que dice Boric, a pesar de que esto sea bastante, para ciertos sectores amigos míos de izquierda, que sea impopular y digan, este se está poniendo un poquito facho. A mí me han dicho facho, me lo dijo una amiga argentina una vez, me dijo que era un facho de mierda. No es ser facho, es simplemente decir, perdón, yo condeno solamente los regímenes de derecha cuando están siendo autoritarios y los de izquierda los dejo pasar. No. Yo condeno automáticamente al sionismo nazi israelí, pero yo no condeno al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tiene ni pito que tocar muchas veces en las muchas malas decisiones que ha tenido el sionismo nazi israelí frente al Estado palestino. Hay que condenarlo y hay que decirlo con todas sus letras. Lo que le hacen al pueblo palestino, esos israelitas sionistas, es lo mismo que a ellos le hicieron los nazis en tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Pongo ese ejemplo con muchos otros que podríamos poner. Pero también lo que sucede en Nicaragua, que son regímenes que se van quedando y que hay que tener cuidado. Desde la misma forma de generar el poder, desde las urnas, se empiezan a quedar. Y al final se empiezan no sé cómo llamarle, no sé qué término ponerle, pero son dictaduras blandas, no sé cómo ponerle. No me gustaría que pasara eso ni en Argentina, ni en Ecuador, ni en Perú,
ni en Chile, ni en ninguna parte. Por lo tanto, yo creo que ahí está el cuestionamiento. Abramos la discusión. ¿Cómo no va a haber oposición en un país? La oposición es sana, siempre sana. Por muy de mierda que me parezca, la oposición siempre es sana. Porque me posibilita tener frenos. Porque me posibilita, como dice Santiago, tener antagónicos. Y cuando yo tengo antagónicos, sé generarme mi forma de darme cuenta que parece que no lo estoy haciendo tan bien, que el otro me está ganando el terreno, porque al final es un tablero de ajedrez. Entonces eso es lo único que quiero acotar a esto. No le estoy tirando un salvavidas al presidente. Yo jamás le voy a tirar un salvavidas a un presidente porque los presidentes tienen la suficiente cantidad de medios de comunicación para sentarse donde quieren y la cantidad de recursos para defenderse solo. Pero sí puedo estar más de acuerdo de lo que dijo que de los detractores de la izquierda, que de repente hay una izquierda que es un poco romántica y que se quedó en los años 60 y buscan las revoluciones, no los mundos democráticos muy cercanos. Son un poco parecidos al otro lado de la medalla, que no le gusta la democracia, que juegan con la democracia, como lo decía hace tiempo atrás, Katz, la gente de ultraderecha, llegan al poder y se olvidan de la democracia. Y le pegaron a patar donde mejor les parece a los demócratas. Con eso cierro. Yo creo que ese es mi análisis. No hago otra cosa que decir lo que me gustaría mucho más, sí, tener la posibilidad de conversar con un venezolano, ya sea un venezolano que estuvo en la causa de Chávez, y que yo lo aplaudo, y lo aplaudí siempre. Si yo estuve 2 veces con Chávez, me pareció un personaje interesantísimo. Me senté a conversar en un almuerzo con él y después en otra actividad. Y me pareció un tipo muy inteligente, no tengo ninguna discrepancia. Esas cosas que hacía que eran únicas de él, esto huele a azufre, persinarse, ¿no? Después de la salida del presidente de Estados Unidos. O sea, ese tipo de cosas me parecen casi de la placa. Pero empezaron a haber otro tipo de cosas que también no me parecen. Porque muy diferente es decir, se expropia, a decir, vamos a ver cómo generamos que estos tipos tengan un cambio de conducta, a expropiarles algo que por mucho que a lo mejor no se lo ganaron, no tengo idea. Pero cuidado, yo siento eso, que hay que generar cierto tipo de cosas y poner ciertos límites. No porque sea izquierda tengo que avalar lo de la izquierda, porque de repente la izquierda ha dejado hartas cagadas para que la derecha nos gobierne y nos meta golpes de Estado. Quisiera ver si puedo saltar mi turno solo para no perder la línea con lo que acaba de decir Manuel sobre un tema que me parece muy importante en nuestros tiempos. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta lógica antagonista de construye, destruye? Llega el uno, construye, el otro le destruye lo que acaba de hacer, cuando creo que podrían llegarse tal vez ya a la madurez de nuestros países de hablar de políticas de Estado, no de gobierno, políticas de Estado como mínimos, hablando nuevamente como capacidad sistémica competitiva. Nos sentamos en Chile y decimos, a ver, para que mi país sea más competitivo, ¿cuántas universidades públicas requiere? ¿Somos Suiza? ¿Somos Japón? ¿Somos los tigres asiáticos? ¿Ya no hacemos universidades públicas? ¿La desigualdad territorial ya se acabó? ¿Todas las provincias o estados están como Santiago? ¿Cómo mejoramos la competitividad sistémica en materia de universidades? ¿Cuántas se requieren? Eso es inversión en educación, hospitales, camas, centros de salud, unos mínimos. Sentémonos a ver, para que nuestras propias ciudades grandes, intermedias y pequeñas tengan capacidad de defenderse. Unos mínimos, lleguemos a ese acuerdo. Y eso es política de Estado, como presupuesto, como inversión, y no se discute y no se pelea. Esto ya queda sentado porque nos fortalece como nación, como país. Tener carreteras de primer orden, tener carreteras de segundo orden, ¿es bueno o es malo? ¿Podemos llegar a un acuerdo? Ok, ¿cuánta plata le metemos entre todos? Entonces, también pensar un poco, y es ahí donde se requiere la madurez de los dos lados, tanto de las derechas, que están solo pensando tal vez en Estados Unidos o en Europa, de sentarse un ratito a pensar el país, ver la realidad, la desigualdad territorial, tenerla bien ubicada, cómo se manifiesta, cómo recortar esa brecha. Todos juntos, a ver, metámosle. Entonces, este tema de la política de Estado a mí me parece que demanda un compromiso de todas las fuerzas para que sea ya inamovible. En 15, 20 años no se toca esa asignación de recursos para
lograr ese mejoramiento sistémico entre todos. Creo que son mínimos, no estamos diciendo nada descabellado del otro mundo. Los países desarrollados a los que queremos emular lo tienen: centros de salud, camas hospitalarias, médicos bien formados, profesores bien formados, esos mínimos, ¿no? ¿Cómo hacerlo entre todos para que no sea una disputa que yo hago, luego me retiras del presupuesto, yo hago, dejo de construir los hospitales que estaban comenzados? Entonces, algo así, ¿no? También me preocupa ese tema de la política de Estado. Creo, Manuel, que estamos llegando a la hora pactada del encuentro. Seguramente Santiago va a cerrar. Que acaba de decir Julio, deja abierta para futuros encuentros. Bueno, entonces, ¿cuál es el rol de estas alternancias? Porque acá en Argentina, cuando gobierna la derecha, tenemos que refugiarnos de los derechos adquiridos, de lo que conseguimos en otros momentos para que no nos lo quiten. Entonces, de repente, yo no sé si a las élites les interesa sentarse en esa mesa de diálogo para las políticas de Estado. Después no quería dejar de recordar la alegría argentina acerca de las declaraciones del presidente Boric acerca de Malvinas. Ya hablaremos de Malvinas en este encuentro. Y bueno, por estas mesas han pasado con Ecuador, de Colombia, de México, bueno, por supuesto, Chile y Argentina, estamos aquí, y nos falta invitar a un compañero venezolano, ya que soy el lista del grupo, voy a aportar a alguno, y vos también, Manuel, podés, y los compañeros de Quito también, porque vamos a tener un lindo programa el día que tengamos un compañero bolivariano para debatir acá. Pero bueno, quería despedirme avisando que estamos cumpliendo la hora pactada. Si Santiago quiere hacer un cierre, o vos, Manuel, saludarlo a Julio, que es un gran gusto conocerlo. Bueno, sí, no, la verdad que, bueno, este pacto del que habla Julio, digamos, sería más fácil o es difícil en la medida en que la derecha tenga una posición no liberal, sino neoliberal, digamos. Eso un poco trastoca lo que plantea Julio, entre otras cosas. Pero bueno, no quisiera alargarme más. Un saludo para todos y les agradezco mucho por la oportunidad, Mariano, Manuel, como siempre. Y Julio, qué gusto compartir contigo también. Un abrazo y que tengan una buena noche. Muchas gracias, Mariano, Manuel, un gusto. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Bueno, un gusto a todos los amigos y los que nos siguen en los militantes de las causas nobles, aquí en Tele2 Web. Ya el próximo 31 empezamos a transmitir en vivo y en directo, así que vamos a poner un chat al lado, vamos a poder conversar, recibir sugerencias. A lo mejor desde ahí van a salir otro tipo de temas, así que les damos la bienvenida a contar del próximo 31, que empezamos ya a transmitir desde un canal en vivo y en directo. Los programas siempre quedan colgados en el canal del Capitán Cianuro. Buenas noches, gracias Julio, Santiago, Mariano y los otros militantes que están dándose vuelta a sus vacaciones y otros que ya están trabajando. Buenas noches.